Contigo no hay fracaso. Yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso. Yo quiero oír tu voz. Háblame, háblame. Yo quiero oír tu voz. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches, nos de Dios. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo y comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muy buenas noches nos de Dios. El programa de hoy se titula En Jesús hay abundancia. Y es que cuando el Señor está en la vida del ser humano, hay plenitud, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino, solo Dios plenifica el corazón del hombre. Solo Dios plenifica el corazón del hombre. Vamos a leer texto bíblico, vamos a desglosarlo un poquito. Este texto bíblico de Mateo 14, del 13 al 21, que nos narra una de las multiplicaciones de los panes, uno de los grandes milagros de Jesucristo. Dice que cuando Jesús se enteró, hay una secuencia, ¿verdad? Juan encarcelado, Juan que lo matan, ¿verdad? En esa situación en la cual una jovencita, ¿verdad? Bailando ahí de manera erótica, volvió loco a su padrastro, al rey Herodes, y este viejito borracho, ¿verdad? Pues sin juicio, ¿verdad? Por el alcohol, la fiesta, se volvió loco, ¿verdad? Ante esa jovencita bailando ahí con poquita ropa. Pídeme lo que quiera. Y entonces ella le pregunta a la mamá, y la mamá, que odiaba a Juan el Bautista, pues pidió que mataran a Juan y que le trajeran la cabeza. Oigan qué cosa más bonita. Tráeme la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Bueno, cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, entonces se fue a un lugar solitario, ¿verdad? Se fue, porque fue duro para Jesucristo la muerte de Juan, y sobre todo la manera en que murió Juan. Entonces Jesús se fue a un lugar, se fue en barca, atravesando el mar de Galilea, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando dice desde los pueblos, Jesús vivía en una zona en Cafarnaúm, y había un territorio que le llamaban la Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, pero no pensemos en ciudades como las que nosotros conocemos ahora. En ese tiempo, una ciudad era un pobladito pequeño, y habían 10 pobladitos juntos que le llamaban la Decápolis. Entonces, la gente siguió a Jesús. La gente tenía hambre de Dios, ¿verdad? Y entonces, al ver a Jesús, cuando Jesús lo vio, al desembarcar, vio Jesús el gentío y le dio lástima. Jesús se compadecía de la gente. Le dio lástima. Y le dio lástima porque, por muchas razones, en ese tiempo Israel pertenecía
al Imperio Romano, era una colonia, y la gente pasaba la mil y una, la gente vivía pobre y tenía que pagar muchos impuestos al Imperio Romano, y era una situación sumamente crítica. Y dice que Jesús curó a los enfermos. Y parece que Jesús se quedó allí con la gente hablándole del reino de los cielos. Le habló del reino de los cielos porque Jesús hizo como una especie de retiro con ellos, ¿verdad? Se quedó con ellos en ese lugar solitario, descampado. Descampado quiere decir que era un lugar donde no había casa, donde no había negocio, ¿verdad? Solamente el desierto, ¿verdad? Un lugar solitario aparte. Como se hizo tarde Jesús predicándole a la gente y la gente escuchando a Jesús. Ya el día entero, y no era que la gente pues se había preparado a llevar comida, que cada quien llevó para comer, cada quien llevó su lonche, como dicen. No había de eso. Se hizo tarde y los discípulos entonces se dan cuenta de la situación. Esta gente está hambrienta. Esta gente no ha comido durante todo el día, y los discípulos entonces quieren hacer como Pilato, ¿verdad? Lavarse la mano, desentenderse de la situación, y le dicen: mira, Jesús, estamos en despoblado, estamos lejos de la ciudad y ya es muy tarde. Entonces, mira, Jesús, ¿qué tú vas a hacer? Eso es los discípulos dándole orden a Jesús. Mira, Jesús, lo que tú vas a hacer. Tú vas a despedir a la multitud. Le dice: váyanse ya, para que vayan por ahí a las aldeas y se compren algo de comer. ¿Tienen dinero? Tienen que comprar. Los discípulos no sabían eso. Pero es una manera, ¿verdad?, como de salir del problema. Un problema es una bomba de tiempo, pero que no se nos explote en mano. Es decir, que esa gente vayan por ahí y se rasquen, como decimos, con sus propias uñas. Ese es el individualismo, que cada quien resuelva su problema como ellos quieran. Jesús les replicó. Cuando dice que Jesús les replicó, no es solamente una contesta de Jesús, sino Jesús replica. Es decir, Jesús responde en un lenguaje que, como queriendo decir: no, mis hijos, espérense ahí. ¿Cómo van a despedir a esa gente? Incluso dice un texto paralelo que Jesús como que tenía miedo de que esa gente pues se desmayaran por el camino del hambre. Ahora, los discípulos no le importaran. Los discípulos dicen: tú despide a la gente, y para nosotros incluso tú puedes hasta echar una bendición y multiplicar algo ahí, y tú contigo nosotros resolvemos. Pero la gente, que resuelvan ellos, ¿verdad? Lo de nosotros, pensaban los discípulos quizás, lo de nosotros lo resuelve tú, y lo de esa gente que lo resuelvan ellos. Entonces Jesús les replicó Jesús. Dice: no hace falta que se vayan, no, ahí no. Denle ustedes de comer. No, ¿cómo ustedes van a tener esa actitud individualista y egoísta? ¿Cómo a ustedes no les va a doler la situación del otro? Dice ahí: no, denle ustedes de comer. Y entonces ellos le dijeron: es que aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es decir, aquí hay para nosotros. Nosotros tenemos aquí para nosotros, ¿verdad? Lo de ellos, que lo resuelvan. Pero aquí hay para nosotros 5 panes y 2 peces. Entonces, le dijo: tráiganmelo. Entonces, mandó a la gente que se recostaran en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos, a su vez, los repartieron entre la gente. Dice San Lucas, este es el texto de Mateo,
San Lucas dice, hablando en este ambiente, porque, ¿verdad? Hay elementos que están en un evangelio y el otro no. Quizá el otro consideró que no era importante o no le vino a la mente a la hora de escribir. Pero San Lucas dice que él toma, San Lucas, esto del evangelio de Marcos, que cuando Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, dicen los discípulos, mira Jesús, aquí hay tanta gente que 200 denarios no dan para darle ni siquiera a cada uno un pedazo. 200 denarios no dan. Ahora, ¿qué era un denario en tiempo de Jesús? ¿Qué eran 200 denarios? Un denario era el valor de un día de trabajo. De tal manera que 200 denarios viene siendo aproximadamente casi lo que una persona puede ganar en un año de trabajo. Dicho de otra manera, lo que dicen los discípulos es mucho dinero. 200 denarios, que era mucho dinero. Y le dicen los discípulos a Jesús, mira Jesús, 200 denarios no bastan, no son suficientes para comprar pan para que le toque a cada uno un pedazo. No da. Y es interesante que nosotros meditemos esto. Es decir, 200 denarios era mucho dinero. Y le dicen los discípulos a Jesús, 200 denarios, mucho dinero, no es suficiente, eso no da. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida humana, por mucho dinero que haya, nunca será suficiente. Oigan bien, por mucho dinero que haya en la vida humana, solo dinero no es suficiente. Y va a decir Jesús, no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de dinero, no solamente de cosas materiales. De ahí que Santo Tomás de Aquino va a insistir en eso. Nada material va a llenar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el vacío del hombre es un vacío infinito. Y lo infinito solamente lo llena lo infinito. Es decir, ¿qué es lo infinito? Lo único infinito e ilimitado es Dios. Por eso solamente Dios puede llenar el corazón del hombre. Miremos que 200 denarios no dan. 200 denarios, que era mucho dinero. El dinero por el dinero, las cosas materiales en sí mismas, siempre serán insuficientes en la vida humana. Oigan bien, las cosas materiales siempre serán insuficientes en la vida humana. Ahora, ¿qué pasa? Miremos lo que sucedió. Que Jesús trae los 5 panes y los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús lo tomó y los bendijo. Jesús le echó la bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que, miren, mucho dinero, mucho pan, 200 denarios, que mucho, eso no es suficiente, eso por sí solo. Ahora, los 5 panes y los 2 peces, eso es poquito, es poco. Pero eso poquito que tiene la bendición de Dios. Y cuando en nuestras vidas, oigan bien, ¿qué quiere decir? Que en nuestras vidas, por mucho que nosotros tengamos, sin Dios siempre será insuficiente. Por mucho que posea el hombre, por grande que sea la fortuna, por grande que sea lo que tenemos, por mucho placer que haya, por mucho alcohol, por mucha droga, mucha prostitución, mucha apariencia, el hombre nunca dice, ya yo con esto tengo. Nunca el ser humano va a llenarse y va a satisfacerse con las simples cosas de este mundo, ¿verdad? Vamos a cantar esta canción en la cual un joven pensó que alejándose de Dios planificaría su vida. Sin embargo, lo que encontró fue la ruina total. Solo en Dios hay plenitud.
se quiso alejar. Ven y dame la herencia, le dijo, que yo quiero salir de este hogar. Orgulloso se fue aquel hijo y su herencia empezó a malgastar. Su dinero perdió y sin amigo quedó, y sin padre, sin Dios y sin paz. Aquel padre sufrió, a la herencia le dio, y estrechándole pudo llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de su iglesia se quiere apartar. Solamente cuidar unos cerdos fue el trabajo que pudo encontrar. Mas se dijo, yo iré a mi padre, y humillado al hogar volveré. Mas un día el padre vio al hijo, y contento a encontrarlo salió. Hizo fiesta porque nuevamente ya su hijo al hogar retornó. Aquel padre sufrió, mas la herencia le dio, y estrechándole pudo llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de su iglesia se quiere apartar. Asimismo el Señor hoy espera por ti, que regreses buscando el perdón. En el cielo se oirán las trompetas sonar, porque un hijo al hogar retornó. Aquel padre sufrió, a la herencia le dio, y estrechándole pudo llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de su iglesia se quiere apartar. Aquel padre sufrió, a la herencia le dio, y estrechándole pudo llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de su iglesia se quiere apartar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de su iglesia se quiere apartar. Quien se aleja de Dios buscando algo bueno, lo único que encuentra es destrucción y ruina. Porque meditemos nosotros este texto bíblico de San Mateo en el capítulo 14. Mucho dinero, 200 dinarios, por mucho que sea dinero, nunca es suficiente, nunca se planifica y nunca se llena el corazón humano. Ahora, 5 panes y 2 peces, más la bendición de Dios, la gente quedó saciada, y no solamente que se sació, sino que sobró. Y dice que solo hombres eran 5,000. Es decir, miremos nosotros, incluso a nivel práctico, el hombre cuando no tiene a Dios, que busca su plenitud en el dinero, eso es un desahogo, eso es una desesperación, eso es afanes, eso es cansancio, eso es trasnoche, ¿verdad? Porque, y nunca se llena, nunca se llena, nunca se llena. Sin embargo, pensemos nosotros las familias que rezan el rosario diariamente, que participan de misa los domingos, que ven un canal católico, que cada día van abriendo sus corazones al amor de Dios. Usted lo ve con poquito, pero con una alegría, con una felicidad, con una plenitud, que usted hasta se queda asombrado. Es decir, no estamos hablando algo como que es una idea, o vamos a una universidad, o vamos a leer la Biblia entera, o vamos a meditar estos 100 años a ver si esto es verdad o es mentira. Mire a su alrededor. Y mire a aquellas personas
que abren su corazón a Dios, que viven esa dimensión espiritual, la gente de bien que vive en obediencia a Dios. Y mire la gente donde nunca se dice Ave María Purísima. Busque la persona que como el hijo pródigo se aleja de Dios. Prostitución y alcohol y droga y dinero y trabajo y carro y casa. Y a ver si usted encuentra una persona de esa que diga, ya yo con lo que tengo estoy bien. De ahí incluso la expresión de mucha gente, caramba, pero fulano que tiene tanto. Fulano que mira tanto que tiene y mira cómo trabaja como un loco, como un burro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la vida sin Dios es una pena. Es decir, no hay suficiencia en la vida cuando falta Dios. Pensemos nosotros incluso en los grandes megalómanos de la historia humana. Usted tiene, por ejemplo, Hitler, ¿verdad? ¿Hitler qué quería? El mundo. Porque tenía un país, pero ese país era pequeño para él. Invadió Polonia, invadió el otro y quería el mundo entero para él. Napoleón Bonaparte, el imperio napoleónico, ¿verdad? Que parte de, ya Europa es de él y llega a Medio Oriente y sigue para el África y se mete a Rusia. Porque él quería el mundo enterito, oigan bien. Y usted dice, pero ¿cómo una sola persona quiere el mundo para sí mismo? Alejandro Magno en su tiempo, ¿verdad? Y así todos, toda la gente que esa megalomanía quiere decir como afán, ansia de grandeza, de poder, y nada lo llena. Nada lo llena. A ver, los políticos, mire, yo con 4 años, cuando yo gane la presidencia o tengo un puesto en el gobierno, yo solamente 4 años. Voy a ser diputado por 4 años, senador 4 años, y yo más nada de eso. Y cuando se meten ahí, 4 años. Es que, oigan, es una cosa existencial que lo vemos claramente. Cuando el corazón quiere llenarse meramente de cosas materiales, siempre quedará vacío, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino que cuando uno desea algo en la vida, uno piensa que eso que uno, por lo cual uno se afana, eso va a llenar nuestros corazones. Pero cuando lo tenemos en manos, uno como que no era lo que yo creía. Yo quiero más. No estoy contento con esto. Quiero ir más allá. Es decir, es lo que se llama la intradistancia de la vida humana. Es decir, en psicología se habla de la intradistancia, de que yo siempre quiero más. Yo nunca estoy contento. De tal manera que solo en Dios, oigan bien, solo en Dios se plenifica, se llena y se hace pleno el corazón del hombre. El capítulo 2 del Evangelio de San Juan nos habla a nosotros de las bodas de Caná, de las bodas de Caná. ¿Quiénes fueron invitados a la boda de Caná? A un matrimonio. Fueron invitados a la Santísima Virgen María y también Jesús fue invitado. Lo estoy diciendo en el orden que lo dice la Biblia. Primeramente fue invitado, no Jesús de primer momento, sino la Santísima Virgen María, y también Jesús estaba allí. Y estando los dos allí, comienza un matrimonio, y no bien comienza el matrimonio cuando ya hay problema. Faltó el vino. ¿Qué significa que faltar el vino en una boda en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús? Que se acabó el matrimonio. Ahí se acabó todo, ya no hay remedio. Ahora, ¿quién estaba allí? Estaba Jesús y estaba María, ¿verdad? Y entonces,
a la simple agua que fue que echaron en los cántaros, en las tinajas, Jesús le da la bendición. Jesús le da la bendición. Cuán necesaria, cuán esencial, cuán imprescindible, en cuál sine qua non podemos decir, es la gracia de Dios. Jesús bendice, Jesús da su gracia a esos cántaros y el mayordomo prueba el agua convertido en vino. Ay, pero señores, pero ¿y qué es esto? Porque todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando la gente está borracha, que ya ha perdido el juicio, pues le dan hasta agua dulce y hasta eso se lo encuentra bueno. Pero aquí lo mejor ha quedado para último. Es decir, ¿qué es lo mejor? Oigan, ¿qué es lo mejor en la vida humana? En la vida humana lo mejor es la bendición de Dios. Tú has guardado lo mejor para lo último. ¿Qué es lo mejor? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Y entonces, pero pensemos nosotros la abundancia que hay cuando hay bendición. 6 tinajas de 100 litros cada uno. 6 tinajas. No fue un vasito. Llénenme un vasito para que cada quien coja una gota. No. Llenen esas 100 tinajas. Llénenla. Y sobre agua común, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Cuando tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, la vida florece, la vida es bella. Por eso miremos nosotros a nuestro alrededor, la gente que busca a Dios, que vive esa dimensión espiritual, que tienen una alegría que, como dice una canción, no son más dichosos los que más dinero tienen, los que van buscando sus intereses y su poder. Es decir, la alegría que usted ve en el pobre que tiene a Dios, usted no la ve en el rico sin Dios. Es decir, porque puede que en la vida nos sobre de todo. Y como dice Santa Teresa, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Quien no tiene a Dios, no tiene nada. Miremos el joven rico, que nos traen los evangelios también. Ese muchacho que le dice a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? 2 pasos para la vida eterna: los mandamientos y el desprendimiento. Los mandamientos y el desprendimiento. Jesús, este joven rico, cumplía los mandamientos, como la mayoría de la gente que va a la iglesia, que no mata, ni roba, ni esto, ni lo otro. Pero le hacía falta una cosa, y a muchos nos hace falta eso: el desprendimiento. Vende lo que tiene, del dinero a los pobres y ven conmigo, que yo tendré para ti un tesoro en el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando oyó Jesús eso? Cuando el joven oyó que Jesús le dijo, despréndete, estaba tan apagado que se fue triste. Y usted podría preguntar, ajá, pero ¿y cómo se fue triste si se fue con todo lo que tenía? Porque las cosas no dan alegría al corazón humano. Se fue con su dinero, pero se fue sin Dios. Se fue triste, se fue pobre, se fue arruinado, se fue en la calamidad. Se fue triste de tal manera que, siendo rico y con todas sus posesiones, dice que Jesús lo miró con pena. Dice que Jesús lo miró con pena. Porque se fue pobre, porque se fue sin la gracia de Dios. Dios le ofreció el negocio, Jesús le ofreció el negocio de su vida y él lo rechazó. Le dijo, mira, te voy a cambiar por las cositas que tú tienes aquí transitorias, que ahorita tú te mueres y la dejas. Por eso yo te voy a dar la vida eterna, ¿verdad? Vamos a hacer ese cambio, vamos a hacer ese trueque. Yo te voy a dar toda la eternidad, la felicidad eterna, el gozo que nunca pasa, desprendiéndote de las cositas que tú tienes. Se fue triste, oigan bien, dice la palabra de Dios, se fue triste y Jesús lo miró con pena. Jesús lo miró con pena. Dios le tiene pena a aquel que pone su corazón en las cosas y no en Dios. Y hay algo que a mí me impresiona,
de este evangelio. Y es un comentario que hace alguien a propósito del joven rico. Es una reflexión que nos sirve para todo. Dice, mira, tú tienes dos opciones con las cosas materiales que tú tienes. Tienes dos opciones. ¿Te desprende por la buena o te desprende por la mala? Oigan, de las cosas materiales que tú tienes, o te desprende por la buena o te desprende por la mala. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús le ofreció el camino por la buena al rico. Dice, mira, por la buena, tú te desprendes de esas cosas materiales libre y voluntariamente, y haciéndolo así, entonces tú vas a adquirir una mansión eterna en el cielo. Ese es el camino por la buena. Por la buena, tú libre y voluntariamente, tú dices, yo voy a hacer el bien. Tú, por la buena, por ejemplo, Zaqueo se desprendió por la buena. Él dice, él libre y voluntariamente, oigan bien, libre y voluntariamente, Zaqueo se paró de su silla y le dijo a Jesús, mira Jesús, yo tomé una decisión por la buena, yo libre y voluntariamente voy a hacer algo. Yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si de alguien me ha aprovechado, le daré 3 o 4 veces más. Yo libre y voluntariamente. Y Jesús se queda, ay, pues mira, ha entrado la salvación a tu casa, porque tú haciendo eso, tú vas a llegar al reino de los cielos. Date por seguro que ya tú tienes un puesto en el reino de los cielos, porque eso que tú estás dando a los pobres, a los necesitados, a aquella gente de la cual tú te has aprovechado, eso que tú estás haciendo entonces es un trueque. Tú haciendo eso va a conquistar el reino de los cielos. Eso es por la buena. Pero si no te desprende por la buena, te va a desprender por la mala. ¿Qué es por la mala? Que el día que tú te mueres, te entierran, y esas cosas materiales con las que Dios te dio la oportunidad para que la convirtiera en bendición, haciendo cosas buenas con ella, como tú no la hiciste, entonces Dios te desprende a través de la muerte por la mala, y entonces no te van a servir de nada, porque no vas a encontrar el puesto en el cielo. Oigan bien, por la buena tú te desprendes, y ¿qué tú obtienes? Un tesoro en el reino de los cielos, la gloria eterna, la vida eterna, la gloria que no pasa nunca. Pero si no te desprendes por la buena, el día que te muera, por la mala te desprende, te arrancan de tus bienes materiales y va para el hoyo, y de ahí solamente Dios sabe. ¿Por qué no vamos a decir que va para el infierno? Pero eso fue lo que Jesús dejó, como cuando Jesús vio al joven rico, lo vio con pena, porque en ese momento se le estaba ofreciendo la vida eterna y él la rechazó. Oigan bien, Jesús lo vio con pena. No lo vio con pena Jesús porque, ay, pobrecito, sino por las consecuencias de ese acto de desobediencia a Jesucristo. Desobedeció a Jesucristo, apegándose a las cosas materiales, no se quiso despegar. Pues entonces le sucederá como el rico Epulón, que no se quiso desprender, sino el gozar y disfrutar sus cosas, y al final, ¿a dónde llegó? Al infierno, dice la palabra de Dios. De tal manera, hermanas y hermanos, que plenitud y vida, gozo, felicidad y todo lo bueno solamente en la gracia de Dios. Siempre hago una historia del Papa Juan Pablo II, que un día, estando en sus catequesis los miércoles en el Vaticano, cuando termina de las catequesis, sale a saludar a la gente, y cuando va de camino le sale una
una mujer con su esposo de mano. Ay, Santo Padre, mire, démele un consejo a mi esposo. Ya no quiere rezar conmigo el rosario, ya no quiere comulgar, ya no quiere confesar, ya no quiere ir a misa. El Papa como que en ese momento no encuentra qué decir, como que se va, da 2 pasos hacia adelante, pero reacciona y vuelve atrás y mira al hombre a los ojos, al rostro y le dice, qué triste es vivir sin Dios. Y lo repite otra vez, qué triste es vivir sin Dios. Y esa es la pena del hombre moderno, es vivir sin Dios. Porque si fuera por dinero, la mayoría de gente viviera feliz. ¿Cuánta gente viviera feliz? ¿Cuánta gente con lujo, dinero, posesiones, fortuna? Esa gente fueran los más felices. Y uno ve en la vida práctica que no es así. Si los placeres dieran la felicidad, imagínense que dicen estudios científicos que un porcentaje tan elevado de niños y niñas que comienzan una vida sexual activa desde los 13 o 14 años, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Si el desenfreno sexual diera la felicidad, la mayoría de jóvenes y jovencitos y adolescentes hoy vivieran felices, pero usted lo ve con una depresión, una tristeza, una amargura, sin ánimo, sin deseo de vivir, ¿verdad? Si el alcohol diera la felicidad, la mayoría de gente, porque la mayoría de gente toma, ¿verdad? Porque ya eso se ha hecho cultura y piensa, y un vicio que se ha metido hasta en la iglesia, hasta en nosotros los que somos consagrados, nos hemos dejado conquistar, dando mal ejemplo, escandalizando a la gente. Cuando un sacerdote borracho, cómo la gente sufre eso. O cuando la gente vio un sacerdote con una botella en mano. Porque cómo fue que nos consagramos y que para botellita de cerveza de romo. Y la gente sufre eso. ¿Y cuánta gente se nos está yendo? Se nos está yendo de la iglesia. Por el escándalo, cómo nosotros escandalizamos. Ay, que un trago no es nada, que una cerveza no es nada, que una calle no es nada. Pero de ahí del traguito se pasa a la botella entera y después borracho y después al alcoholismo. Se nos está metiendo el alcohol, ¿verdad? En la vida consagrada, en la iglesia, hay mucha gente escandalizada con eso. Entonces, hermanas y hermanos, es triste, muy triste vivir sin Dios. Si la droga diera la felicidad, imagínense ahora que donde quiera en cada esquina en Nueva York, un bus, un camión vendiendo droga, y eso es por fila, y usted ve a la gente ya drogándose públicamente, destruyéndose el ser humano, una cosa espantosa. Qué triste es vivir sin Dios. Y cuando el hombre no busca su plenitud en Dios, la busca en la basura, en aquello que lo acaba y lo destruye. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces miremos nosotros, aunque tengamos poco, aunque sea poquito lo que tengamos, con la gracia de Dios, Dios hace que nuestros corazones se plenifiquen. Solamente Dios llena el corazón y planifique el corazón humano. Por eso, hermanas y hermanos, cantemos una canción. Vamos a cantar una canción. Y esta vez vamos a cantar una canción con guitarra. Esta canción que nos habla de cómo Dios, al llegar a la vida humana, cambia y transforma totalmente nuestra vida para bien. Dice así. A mí ofreciéndome calor y te respondí, solo soy un pecador, mas no te importó, me dijiste ven a mí, yo te enseñaré el camino de la luz.
pasos seguí, peregrino di, de dónde vienes y a dónde vas. Sonreíste y comprendí. Ahora sé muy bien porque dicen que eres luz. También comprendí que el camino lo eres tú. Desde que tú estás solo hay felicidad. Oh Señor Jesús, de tu fuente me dará. En tus huellas yo mis pasos pondré, con tus ojos nunca ciegas iré y te alabaré, mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo llegó mi luz. Caminante, ya no te irás de aquí, tú cambiaste tantas cosas en mí que hoy puedo decir, donde camines, caminaré, nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor, ofreciéndome amor, ofreciéndome luz. Y Dios no es un político que ofrece para no pagar. Dios lo dice y lo cumple. Solamente mirar a nuestro alrededor, dice el Papa Benedicto XVI, mira a tu alrededor y mira la diferencia entre quien vive en las manos de Dios, quien camina en el camino de Dios y aquellos que caminan sin Dios. La diferencia es abismal. ¿Quieres plenitud? ¿Quieres vida? ¿Quieres gozo? ¿Quieres felicidad plena? ¿Quieres vida eterna? Acércate a Jesús. Si te alejas, muerte, destrucción. El joven rico, el hijo pródigo, se aleja buscando vida y encontró muerte. Y este muchacho, si no vuelve pronto a Dios, lo entierran ahí mismo. Su vida iba camino al abismo total. Reaccionó a tiempo, llegó a su casa aunque debilucho, pero Dios le devolvió la vida. No importa en qué actitud de vida estemos nosotros, si volvemos a Dios, Dios nos devuelve la vida. Y así llegamos al final del programa, La Vida en Cristo. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con Dios en su corazón. Bendiciones. Entre valles de lágrimas oscuras me encontraba yo, entre valles de lágrimas.